9 de la mañana, 1 minuto. Me da muchísimo gusto tener en cabina a el delegado de Lina, a Juan Antonio Ferrer, que nos viene a platicar de una mesa redonda que habrá en Palenque, las octavas jornadas o las octava mesa, ¿no? La octava mesa, Manuel, Así es. Bien, le acompaña José Luis Romero Rivera. Bienvenidos a Telereportaje. Cuéntanos, por favor, Juan, de qué se trata, porque bueno, lo que yo he visto es que es algo interesante, ¿eh? Bueno, Emanuel, como quedamos en la anterior entrevista, comprometidos con el auditorio de Telereportaje, que venía yo aquí a invitación tuya a dar a conocer, pues yo te diría, el foro mundial más importante de la cultura maya. Mira, del 5 al 9 de noviembre nos vamos a reunir en Palenque, Chiapas, investigadores de 23 a 25 países del mundo, especialistas de la cultura maya, convocados esta vez por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahora, estos investigadores fueron seleccionados por un comité académico, por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y por investigadores de la UNAM. Entonces, cada uno de los convocados tiene un tema importante que aportar en esta mesa redonda. Y yo te diría... Son expertos. Expertos, los mejores, digamos, del mundo que conocen de la cultura maya. Yo diría que, para hablar de justicia, te diré que la mesa redonda de Palenque inicia en 1973, convocados por una especialista, Merle Green Robertson, en 1973, y 20 años después, en 1993, el INA retoma las mesas redondas y ya se vuelve parte de la difusión y de la promoción que hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia en las investigaciones arqueológicas sobre la cultura maya, aunque el nombre de la mesa redonda dice Mesa Redonda de Palenque, porque ya tenía 20 años este encuentro, y entonces habría que seguir esas mesas redondas. Por eso ahorita es la octava, bien lo dijiste, Emanuel, la octava mesa redonda de Palenque, que se cuenta a partir de 1993. ¿Cuáles son los temas? Platícanos, Juan. Mira, el tema principal se llama Chan Chen, que significa el cielo y el pozo. El centro de las ciudades mayas, Emanuel, eran el Chan Chen, el cielo y el pozo. Y estamos hablando del cielo, el mundo celestial, y del inframundo. Las ciudades mayas florecen en el trópico húmedo, en un trópico inhóspito, y entonces la virtud de los mayas es que por más de 2000 años usan una enorme variedad, vamos a llamarle, de estrategias adaptativas. Se adaptaron al mundo tropical los mayas. Entonces, estamos viendo que los mayas modificaron montañas, completas montañas, modificaron cauces de río, se establecieron donde había el sustento de primordial, que era el agua, y no eran grandes extensiones. Hace más de 2000 años, 500 años antes de Cristo, ya los mayas empezaban a conformar esas ciudades-estados, o sea, son pequeñas ciudades-estados en diversos puntos que se establecen y modifican todo este paisaje, digamos. Ahora, con los que nos dejan los mayas, este paisaje cultural es el que están estudiando los especialistas. ¿Por qué? Porque todavía tenemos muchas interrogantes, no tan solo de orden social, de cómo entender la vida urbana maya, sino cuáles fueron sus orígenes. No tenemos los orígenes de los mayas. Después al ratito, si quieres, compartimos algo sobre los orígenes de los mayas, pero hay otras interrogantes como cuáles fueron sus condiciones necesarias para la vida en esos centros urbanos, y a partir de elaborar este tema tan importante de Chan Chen, el cielo y el pozo, se construyen subtemas. Entonces se ha dividido la mesa redonda de Palenque en 4 subtemas que, si me permites, sí, te los digo y luego ya entramos en detalles cada uno. El primer subtema se llama El mundo construido. El segundo tema se llama La ciudad habitada. El tercer tema se llama
el paisaje transformado, y el cuarto tema se llama la sustentabilidad del patrimonio arqueológico y la participación social. Y yo te diría que los miembros del Consejo Académico construyeron estos subtemas, que te voy a poner a tu disposición, pensando en que la discusión debe ser abierta, en una discusión donde participan especialistas y estudiosos. Las discusiones deben de abarcar temas que hablen de los mayas, pero también hablen sobre la problemática social de hoy en día existente en torno a ese patrimonio que la ley establece como el manejo único en la cuestión oficial, pero también hoy ya vemos habitantes interactuando con el patrimonio cultural y todavía no somos capaces de saber cómo lo vamos a manejar. Entonces, estamos hablando sobre nuevas investigaciones de los mayas, pero también estamos hablando en esta mesa sobre una problemática existente donde los sitios que no están abiertos al público, que en el país se cree son más de 100,000 sitios arqueológicos existentes en el país. Solo en Tabasco tenemos, yo te diría, 1938 sitios arqueológicos. En estados como Yucatán tenemos 5,000, en Quintana Roo tenemos 7,000 a 8,000 sitios arqueológicos, en Chiapas hay 4,000, entonces 4,200. Entonces, esa problemática se traslada hasta ahora y no hemos sido capaces de ver cómo vamos a manejar esas ciudades que todavía siguen vigentes con la presencia de mayas. Hasta el año 2017 todavía hay mayas, pero estamos disociando las ciudades antiguas de lo que es el ser humano hoy en día. Comentabas, Juan, que esta es la mesa redonda más importante del mundo. ¿Vienen gente, participa gente de otros países? Sí, claro. Mira, yo diría que hay especialistas de Estados Unidos. Yo te mencionaría David Stuart, por ejemplo, uno de los especialistas más connotados en epigrafía maya. Participan franceses, austriacos, alemanes, rusos, españoles, mexicanos, por supuesto. A los europeos les interesa mucho el tema maya, la cultura maya. Mucho el tema maya. Yo diría que estamos trabajando con Japón, Estados Unidos, Francia. Estamos trabajando los orígenes de la cultura maya. Juan, ¿y ellos saben más que nosotros? No, yo creo que, mira, a partir de 1972, cuando se crea la ley sobre monumentos y zonas arqueológicas, hay un parteaguas en el estudio de los mayas. Hasta antes, México no le invertía a su patrimonio cultural, hablando de culturas en el país, y venían muchas gentes a ofrecerte recursos para estudiar estas antiguas culturas en México. A partir de la creación de la ley y su reglamento en 1972, el 3 de marzo, México da un vuelco y entonces el INAH se vuelve la única institución que autoriza la investigación de las culturas antiguas en nuestro país. Y entonces eso hace que México empiece a figurar a partir de ese tiempo en el estudio de las culturas mayas, en la cultura olmeca, zapoteca, en todas las culturas. Entonces, ¿qué sucede? Los investigadores mexicanos se empiezan a interesar por las diferentes culturas que se asentaron en el país. Hoy en día, yo te puedo decir que existe una mesa de discusión de Teotihuacán, una mesa de discusión de cultura, se llama Monte Albán, pero es cultura mixteca, zapoteca. Hay otros seminarios, por ejemplo, de Templo Mayor, que son importantísimas para la cultura mexica. Y entonces tenemos ya foros de discusión donde participan grandes investigadores mexicanos. Yo te diría del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Arnoldo González, del INAH también tenemos a Rodrigo Oliendo, que ahora se fue a la UNAM. Tenemos a Roberto García Moll, por ejemplo, que estuvo aquí en Tabasco trabajando, en Bonampak, en Yaxchilán. Tenemos grandes investigadores mexicanos en la UNAM, como Mercedes de la Garza, Teresa Uriarte,
Beatriz de la Fuente fue una importante investigadora también. Carlos Navarrete, que ha estudiado, que está acreditado en la UNAM, pero ha hecho muchos estudios en el homónimo al político. Sí, claro. Carlos Navarrete nació en Guatemala y estudió en México y está en la UNAM, sí. Son las 9 de la mañana, 11 minutos. Vamos a la pausa, Juan, y regresando te pido nos cuentes qué otras actividades habrá además de la mesa redonda. ¿Te parece? Sí, Volvemos. En tu adolescencia, lo padre es salir con tus amigas, ir a la escuela.